¿Qué tal, familia? El día de hoy vamos a hablar sobre los casos atípicos que he tenido durante estos 6 años de carrera. Te voy a contar cuál es el animal más exótico que he tratado y también cuál es la emergencia más inédita que me ha tocado. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Como se los dijimos al inicio, estoy con Cami. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? De maravilla. Y hoy vamos a empezar con estas entrevistas un poco salidos de lo normal, con algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho al interno, por esos comentarios y el DM de nuestros Instagram. Cami, la primera pregunta a una de nuestras audiencias quiere saber, primero, tú cuántos años tienes y cuánto llevas ejerciendo como veterinario. Bueno, realmente yo tengo 28 años recién cumplidos y llevo 6 años en esta hermosa labor. Perfecto. Y para los que no sabían, mi hermano Camilo empezó su carrera laboral en el albergue de aquí de Río Negro, ¿cierto? En el Sí, Ceiba. realmente esa fue mi primera práctica. Y allá, como, ¿qué cosa rara te pasó? Por ser un albergue, de pronto, y también pues ya has trabajado en consultorios privados. Sí, claro, también. ¿Qué puedes hacer como una comparativa entre qué se ve en un albergue y qué se ve, por decir algo, en estos consultorios privados? Según tu concepto, como, ¿cuál es a donde llegan cosas más atípicas? Bueno, realmente donde llegan cosas más atípicas es al albergue. Inclusive, pues si te pones a observar, al albergue llegan son como todos estos rescates, los animales maltratados, cosas muy extremas donde realmente te dedicas básicamente es como a la emergencia, ¿cierto? Mientras que digamos que en una clínica veterinaria van a llegar las consultas más comunes y ya un caso muy atípico que llegue, por lo general que lleguen, son de animales rescatados. Entonces es bastante glamuroso, por decirlo así, trabajar para un albergue, porque es que allá se ven unas cosas que usted en la clínica diaria no se va a encontrar. O sea que esa práctica que hiciste allí, de gran ayuda, me imagino. Te abrió Sí, un montón claro. los ojos al momento de trabajar ya, porque no es lo mismo ver en el libro que verlo ya en el consultorio, Sí, ¿cierto? total. Realmente es algo bastante pesado, por así decirlo. Bueno, y para todos los que nos ven, él es el jefe de médicos veterinarios o el principal dentro de toda la red que tenemos aquí en Colombia. Y bueno, pues en estos momentos nos estamos especializando es en perros y gatos. Pero en estos 6 años, ¿cuál ha sido ese animal así súper extraño que, pues así, el animal más extraño que hayas atendido? Bueno, realmente que haya tratado fue una babilla, es un animal súper exótico, fue en una práctica de la universidad donde pues, nos enseñaron varias cosas que se tiene que tener en cuenta con este tipo de animales. Los reptiles son una especie completamente diferente a los mamíferos y realmente es donde viví la experiencia como más impresionante porque digamos la clínica de ellos es muy diferente a la clínica de los mamíferos. Mamíferos, estoy hablando de perros, gatos, vacas, caballos, y se logran observar muchas cosas y muy bacano porque, por ejemplo, cuando yo inicié a estudiar veterinaria, yo me quería ir del país y me quería ir para Australia precisamente por la biodiversidad que existe allá, porque allá existen muchas especies que, que acá no resultan y legalmente yo me quería ir para allá, pero bueno, las circunstancias de la vida me dejó acá en Colombia, estoy feliz, pero realmente sí, o sea, la clínica de los animales exóticos es completamente diferente. ¿Y qué fue lo que le hiciste a esa babilla? ¿Qué procedimiento? No, bueno, básicamente le cogimos una vena, se coge
esta avena se hidrata y se le pasan unos medicamentos debido a que estaban presentando un problema digestivo pues allá en Donde los tenía. donde los tenían. Eso es un criadero de babillas que inclusive exportan la carne y la piel para poder generar cosas de cuero, por ejemplo billeteras, zapatos, correas, cosas así. La verdad no tenía conocimiento de que existían criaderos legales destinados a eso. Sí, es legal. Ah, bueno. Bueno, Cami, y otra de las consultas. Bueno, ya nos fuimos hasta un extremo, hasta una babilla. Pero animales más grandes, caballos, vacas. Sí, claro. Inclusive en el albergue llegaban muchos semovientes. Estos animales son llamados semovientes. Sí. Las vacas y los caballos. Y me tocaron muchos casos muy tesos. Realmente me llegó, por ejemplo, una vez me llegó una mula. Para los que no saben qué es una mula, es un cruce entre un burro y una yegua. Me llegó una mula donde le habían pegado machetazos. Entonces tenía cortadas todo el cuerpo. Uy, pero y ¿qué tipo de ser humano hizo eso? adicional a esto, le había pegado uno en el corvejón. El corvejón es como esta partecita que ellos tienen en las patas traseras y ahí van unos tendones que básicamente son los que soportan la pierna y al soportar la pierna soportan el animal. peso. Entonces, al cortar esto, pues lastimosamente pues no había nada que hacer por esa mulita y tocó sacrificarla. Qué lástima, hombre. En verdad que hay seres humanos que son más una cosa que un ser humano. Bueno, Cami, otra consulta yo creo que para ir terminando esto. Dentro de la babilla, los caballos, vacas, perros, gatos, hámster, todo. ¿Cuál ha sido ese procedimiento que te marcó? Que tú dijiste, no, la vez que atendí, qué sé yo, a este jabalí, me sorprendí por esto y me marcó por esto. ¿Cuál ha sido como ese procedimiento más teso que te han tocado en estos 6 años? Bueno, realmente también fue en el albergue. No, es que el albergue fue un aprendizaje infinito. Realmente entonces. es bastante emocionante. Una vez llegó la policía, llegó bomberos, llegó inclusive hasta el CTI criminalística, porque ¿Qué fue lo que pasó? llevaron un pitbull que llevaba un puñal en un pulmón. Entonces, obviamente, ¿Y lo tenía ahí sí, incrustado todavía? lo llevaron con el puñal al albergue y lo más teso fue aprender cómo diagnosticar si el cuchillo realmente está perforando el pulmón, si lo saco, qué pasa, se me desangra el paciente, qué medidas tengo que tomar. Entonces antes de iniciar pues como ese procedimiento me tocó hacer un estudio bastante grande porque lastimosamente en el albergue no contábamos con rayos X en ese momento. Entonces básicamente fue a ojo, a ojo, a experiencia. Afortunadamente el cuchillo solamente alcanzó a tocar la pleura, que es como una manta que recubre el pulmón, y no había perforado directamente el pulmón, y lo pudimos sacar en medio de la cirugía, resarcir pues como todo el problema, y a las 24 horas ya el paciente estaba súper bien. Y encontraron al que le metió la puñalada. Sí, claro. Como Uy, te no, digo, eso gloria fue a Dios. todo un procedimiento, porque eso fue en uno de los barrios de más escasos recursos y más vulnerables de acá de Río Negro. Entonces Uy, no, fue es que todo un impactante. operativo donde un vecino llamó a la policía contando pues el caso, y llegó todo el mundo allá, todas las entidades, a capturar al hombre y a salvarle la vida al paciente. Bueno, menos mal se cumplieron ahí las dos expectativas. Bueno, y para cerrar, Cami, esto ya lo sabemos pues aquí internamente, pero para ustedes, las nuevas familias, ¿cuál es la sorpresa que tenemos para este año con las clínicas propias de Mascorriente? Sabemos que Mascorriente cuenta con aliados en todo el país, pero se vienen unas inauguraciones, ¿cierto? Sí, claro que sí. La idea es que este año iniciemos con Medellín. Vamos a crear una clínica veterinaria, un centro veterinario, donde le podamos brindar esta atención
a los rescatados. Recordemos pues que Mascoriente apoya una fundación. Por esta parte queremos pues como brindar ese apoyo y adicional a esto brindarle a todas nuestras mascotas, todas las nuevas familias de Mascoriente el mejor servicio para que vayan allá y les brindemos descuentos, o sea, va a ser una atención muy integral donde las familias pueden ir a integrarse con nuevas familias. Y si tú estás viendo este video con tu familia y desean así fervientemente tener una mascota, no lo dudes más. Estamos mi hermano y yo al frente de todo un equipo interdisciplinario que ponemos a tu disposición para que esta aventura de llevar el nuevo miembro de la familia lo puedas hacer de la